como pueden ver ustedes, ya nos encontramos en otro estudio que, por cierto, va corriendo muy bien. Se va poniendo perfecto este estudio, es nuevo, estamos estrenando, todavía nos faltan más cositas, pero esto va caminando bien. Ahora estamos, creo que más cómodos, ¿no? No, por supuesto, más Más, espacio, más espacio. vamos a tener mejor sonido, Sí, podemos darle a la gente un mejor producto, un ¿no? mejor producto, exactamente, doctor. Yo sé que ahorita las enfermedades de la gripe y todo eso andan ahora sí que corriendo por todos lados, ¿no? No, sí, tengo yo una semana, pero de cama, ¿no? ¿En serio, Pero doctor? vamos saliendo ya y empezar a grabar de nuevo, ¿no? Sí, doctor. Aparte de la gripe, doctor, por ahí he escuchado en las noticias que anda un virus también muy peligroso, ¿verdad? Sí, un virus viene de China, ¿De China? el coronavirus. Sí, Todavía tiene mucho que aprender sobre ese virus, pero es una urgencia porque puede ser problemático, ¿no? Entonces hay mucha protección ahorita sí. en tratar de prevenir que llegue a este lado del mundo, ¿no? Pero ya tenemos aquí en Estados Unidos, En ¿verdad? Estados Unidos hay dos casos, la última vez que yo me di cuenta, uno Sí. en Seattle, en el estado de Washington, y parece que hay un caso en Texas, Sí, en Los Ángeles creo también. y en Los Ángeles también, sí. Pero eso no tenemos que preocuparnos por ahorita sí, de momento, así como... Mira, como todo lo que tiene que ver con salud, el mortificarte no te ayuda si no previenes, ¿no? Ujú, Entonces, tienes que hacer las cosas naturales sí, para tratar de prevenir contagio, ¿no? claro. Entonces, sobre todo si estás con gente que vino de China, Híjole. que tiene calentura, pues aléjate un poco, ¿no? Tienes que tener un poquito de precaución. Pero el pánico no nos ayuda tampoco, ¿verdad? Tenemos que ser racionales en este tipo de situaciones. Voy a tener que llamarle al tío que no venga. No, tenía que venir el tío de China, no, no, no. Exacto. Vale más que no venga, doctor. Otras cosas que están pasando en ese momento, antes de entrar al tema, el tema de la guerra, del tema de ahora, de los gobiernos y todo eso, ¿eso también como que nos desbalancea un poco, doctor? ¿O no tenemos que tomarlo tan en cuenta, sí? No, todo lo que crea incertidumbre Incertidumbre, sí. crea problemas, ¿no? Sí, Entonces, el no saber tiene complicaciones y tiene consecuencias, digamos, ¿no? claro. Entonces, dependiendo de dónde estés tú en tu vida, cuáles son tus necesidades y cuáles son tus perspectivas de vida, puede ser que te afecte o que no te Sí, afecte, ¿no? Entonces hay gente que se mortifica más, gente que se mortifica menos, sí. pero son cosas que hay que estar al pendiente, hay que estar informados, Ujú. pero no dejarse uno ir con el juicio que hace otra gente. De mi punto de vista, la responsabilidad de la gente que da noticias es darnos noticias para que nosotros hagamos nuestro propio juicio. Lo que ha sucedido en los últimos 20, 25 años es que se nos dan las noticias ya digeridas, digamos, ¿no? Sí, claro. Entonces, en vez de darnos noticias, nos dan juicios. Sí, sí, sí. Entonces, el juicio es muy problemático porque se presenta como una realidad, ¿no? Entonces, tiene uno que aprender a tener un poquito de cuestionamiento, digamos, ¿no? No, Sí. no tomar las cosas como se dice. No todo lo que ves en la televisión o lees en el internet es cierto. Es right, doctor. Doctor, sí, y tenía yo tiempo en pasados programas preguntarle sobre esa incertidumbre, ¿no? De cuando explotó la noticia y todo el mundo andamos así como... Yo vivo cerca donde hay muchos helicópteros y cuando oigo helicópteros hasta le hago así, doctor. Digo, ay, Dios mío de mi vida. Digo, no, le tengo que preguntar al doctor. Doctor, pues de ahí viene, hablando de guerras, doctor. Me he puesto yo a mirar algunos documentales de los soldados. Exacto. ¿Los preparan, doctor, exactamente para que vayan a la guerra? Hay dos tipos de El marín, soldados, por ¿no? ejemplo. No, claro, o sea, la gente que está... Tú tienes que entender que en Estados Unidos principalmente tenemos un ejército profesional, Sí, no es un ejército voluntario. Entonces, la gente que va al ejército va con la idea de preparación. Entonces, el ejército profesional es muy diferente que el ejército de conscripción, digamos, ¿no? El ejército que se lleva
porque es tu obligación Ok, prestar ok, servicio ok. militar, ¿no? Sí. Entonces, la gente que está en el ejército en Estados Unidos tiene una preparación bastante significativa, ¿no? Están muy preparados para las áreas en las que ellos están, ¿no? Porque los Marines son unos, la Fuerza Aérea es otra, las fuerzas especiales son otros, entonces todos ellos tienen sus áreas de especialización. Eso es lo que hace el ejército de Estados Unidos tan valioso, digamos, ¿no? Que es realmente un ejército profesional. No sé, he visto series, pero son series, ¿verdad? De que muchos de ellos se suicidan mejor en la guerra y no seguir peleando. Y siempre se me ha metido mucho en la cabeza el suicidio. ¿Por qué es el suicidio? Mira, el suicidio es algo muy sencillo. El suicidio es la terminación de tu vida voluntariamente. Voluntariamente. O sea, que tú decides, ya no quiero vivir. O sea, en términos generales, eso es lo que es el suicidio. Ahora, desde el punto de vista psiquiátrico, es una situación bastante compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que estar analizando causas, complicaciones, gente que es vulnerable. Entonces, cuando tú hablas de los soldados, por ejemplo, ciertos grupos de soldados que han estado en batalla, por ejemplo, cierto grupo, no todos, tienen un riesgo de suicidio más alto. Entonces, cuando nosotros hablamos de suicidio, no hablamos de cosas absolutas, digamos, ¿no? Hablamos de riesgo. ¿Por qué? Porque el suicidio es como, ¿cómo te diré? Como la enfermedad cardíaca, ¿no? La enfermedad del corazón. Nosotros no podemos predecir quién se va a suicidar, pero podemos saber quién está a riesgo. Entonces, nuestro trabajo en psiquiatría no es tanto la prevención del suicidio individual, es la prevención del suicidio socialmente, bajando el riesgo. Entonces, para poder bajar el riesgo, tenemos que identificar la gente que está a riesgo. Entonces, por ejemplo, si tú tuvieras un ataque al corazón, digamos, ¿no? Y vas al hospital, te tratan, y tú le preguntas al doctor, doctor, ¿me va a dar otro ataque? Entonces, el doctor te va a decir, no sé, pero te puedo decir que estás a riesgo. ¿Por qué? Porque ya tuviste uno. Porque tienes diabetes, porque no haces ejercicio, porque comes mal. O sea, todas esas cosas las pones juntas y aumenta el riesgo. Entonces, cuando tratamos de ayudar a la gente con problema de riesgo, tenemos que decir, para que bajes el riesgo tienes que hacer estas cosas. Y podemos hablar un poquito más de cuáles son las personas vulnerables, por ejemplo, ¿no? Doctor, ¿me conoce o sabe algo de mí? Porque todo lo que dijo, como que Juan Adolfo, es que esto y esto. Yo creo que me está leyendo la mente, doctor. A veces, pero nada más poquito. Nada más poquito. Doctor, hablando del suicidio continuo, porque es algo que a mí me aterra mucho, y más en los jóvenes. Y empecé precisamente con los jóvenes que van a la guerra y que algunos regresan o que algunos dicen el último adiós. Pero los jóvenes de familia, de un tiempo para acá se ha visto que ha crecido más la tasa en cuanto a todos los sondeos que se hacen de este tipo de casos de suicidios. Los jóvenes han venido siendo más señalados. Mira, Juan Adolfo, a través de la historia, Sí. tú puedes ver que ha habido cambios en cuanto a la percepción del suicidio. Y hubo un tiempo en que pensábamos en el suicidio románticamente, ¿no? Wow. Te enamorabas, te dejaba la mujer, o el hombre dejaba a la mujer, y uno de ellos se mataba, ¿no? Oh, y my God. se han escrito novelas sobre eso, ¿no? Romeo Sí. y Julieta y las familias, o sea, eso ha cambiado mucho, ¿verdad? Porque el entendimiento del suicidio es mucho más agudo ahora, ¿no? Entonces, si hablamos de jóvenes en particular y empezamos a hablar de los grupos, digamos, de 10 a 25 años, desde el 2007 al 2017 ha aumentado la incidencia de suicidio como el 50%, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tenemos más suicidios en ese grupo? Claro. Ha habido grupos en los que los suicidios han bajado un poco más. Y hay grupos, por ejemplo, las gentes mayores de 65 años, el suicidio ha aumentado bastante también. Entonces hay dos grupos que nos mortifican mucho, la gente joven y la gente mayor.
Entonces, el riesgo cambia. Ahora, no nada más cambia por cuestiones de edad o por cuestiones sociales, cambia por cuestiones políticas. Si tú ves la historia del mundo, por ejemplo, cuando la Unión Soviética existía, que el número de suicidios era muy alto. Sí. China en un lugar, cuando era China comunista, completamente comunista, los niveles de suicidio eran mucho más altos. Y eso va cambiando, ¿no? La religión tiene mucho que ver con el suicidio. También. De hecho, México tiene una de las incidencias de suicidio más bajas del mundo. ¿Por qué? Porque por el catolicismo. Entonces, la religión tiene un impacto también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la decisión de terminar tu vida requiere que dejes atrás tu instinto. Entonces, tenemos un instinto de supervivencia. Exacto. Y tienes que sacrificar eso. Sí. Déjame darte un ejemplo. Porque yo veo pacientes suicidas todos los días. Tengo 30 años viendo pacientes suicidas todos los días en el hospital. Pero si tú le preguntas a una persona, mira, yo estaba tratando de colgarme, digamos, para quitarme la vida, y le dices, ¿qué pasaría si alguien entra cuando te estás tratando de colgar y te saca una pistola? ¿Okay? Realmente la gente va a decir, yo me voy corriendo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, es ilógico que estás dispuesto a quitarte la vida, pero si alguien más se la quiere quitar, entra el instinto de nuevo, ¿no? Y te vas a proteger. De protegerse. Entonces, ¿qué se requiere, no? Para que una persona llegue al punto de decir, estaría mejor muerto. Y lo que yo he aprendido es que la mayoría de la gente, cuando tú platicas con ellos, sobre todo la gente que ha sobrevivido a atentados de suicidio serios, es que no necesariamente quieren morir. Quieren dejar de sufrir como sufren en su vida hoy. Y no es lo mismo dejar de vivir, ¿verdad? O quitarte la vida que dejar de sufrir. Entonces la gente llega a una conclusión de que yo estaría mejor muerto que seguir viviendo las circunstancias que tengo. Y eso requiere que la gente pierda la esperanza en la vida. Entonces hay 2 o 3 factores, independientemente de si hay enfermedad o no hay enfermedad, 2 o 3 factores muy importantes. Uno es la impulsividad. Impulsividad. O sea, que la gente reacciona impulsivamente. Por ejemplo, te llega una carta del Departamento de Impuestos que dice que le debes $1,000,000, ¿no? Y hay gente que impulsivamente se quita la vida, ¿no? O que se cayó la bolsa de valores y la persona perdió mucho dinero y impulsivamente decide brincar de la ventana de un edificio, ¿no? Eso es un suicidio más impulsivo. Pero también tenemos casos en los cuales las personas pierden el valor de sí mismos, ¿no? O sea, que dicen, yo ya no valgo, ¿verdad? No sirvo para nada. Ay, y eso tiene mucho que ver con la gente joven. ¿Por qué? Porque las demandas sociales son tales que forzamos a nuestros jóvenes a definir su valor en cuanto a lo que hacen y no lo que son, ¿no? Idealmente nuestro valor no está basado en lo que hacemos. Doctor, pero ¿cuáles son las ideas que alberga un suicida? Mira, generalmente la persona que tiene ideas suicidas no te lo va a decir abiertamente. Generalmente la gente que tiene ideas suicidas o va a actuar en ellas o te va a manifestar ciertas conductas que tú tienes que identificar, ¿verdad? Muy raramente, por ejemplo, yo veo en la clínica, ¿no? Llega un paciente y está deprimido, un muchacho de 15 años, y te dice, me siento triste, estoy cansado todo el día, mis calificaciones han bajado mucho, no quiero salir de la casa, nada de lo que hago yo disfruto. Entonces yo le tengo que preguntar, ¿te has sentido tan mal que piensas que estarías mejor muerto? ¿Sí me entiendes? Hijo. Esa es una pregunta que debemos de hacer, que mucha gente piensa que no deberíamos de hacer. ¿Por qué? Porque piensa que si la hacemos le vamos a poner la idea en la cabeza. Ahí. Es totalmente contrario. Cuando tú le preguntas a un muchacho o a una persona, ¿te sientes tan mal que piensas que estarías mejor muerto? Les quitas un peso de encima. Wow. ¿Por qué? Porque lo están pensando, pero no te lo quieren decir, porque les da vergüenza decirlo. Entonces, cuando tú exploras las ideas, yo no le estoy preguntando al paciente, ¿te quieres suicidar? Le
Le estoy pensando, preguntando, ¿te sientes tan mal que piensas que estarías mejor muerto? Entonces, eso ya abre una avenida para empezar a buscar otros factores, ¿no? Entonces, el pensar que estarías mejor muerto no quiere decir que te quieres quitar la vida. Lo segundo que es muy importante es que todo eso tiene que hacerse sin juzgar. Ok. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, uy, ¿cómo es posible que pienses eso? ¿Me entiendes? Ujú. O sea, si juzgamos a la persona, la persona se cierra, ya no quiere hablar de nuevo. Entonces, queremos invitarnos a que exprese sus sentimientos para darles opciones, ¿me entiendes? Ok, interesante, doctor. Como lo hemos dicho ya en otros podcasts, el ser humano, pues por naturaleza se defiende, ¿verdad? Como ya Por lo supuesto. hemos platicado ya en otras ocasiones. En el caso de los suicidas, ellos eliminan el El instinto, ¿verdad? instinto de, de- De, de supervivencia. de supervivencia. Perdón. Razones, doctor, drogas, mal atendidos en casa, no sé, olvidados. Mira, cuando pensamos en las personas que tienen riesgo de suicidio, la causa número uno de suicidio es la depresión. 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 La depresión no en cuanto a que estés triste, sino depresión clínica, ¿no? Desde el punto de vista de que te falta motivación, no tienes energía, no duermes bien, sientes, ah, te sientes que todo lo malo que está pasando en tu vida es tu problema, que tú lo creaste, o lo que le está pasando al resto de la gente alrededor de ti. Entonces, una persona que tiene depresión clínica siempre va a estar a riesgo de suicidio. Entonces, nosotros en nuestro trabajo, siempre que viene una persona deprimida, exploramos la posibilidad de ideas de suicidio. Y es muy interesante darte cuenta que la mayoría de la gente que tiene depresión clínica, en algún punto de la enfermedad se ha sentido tan mal que ha pensado en suicidio. ¿Okay? A mí me interesa mucho qué es lo que le mantiene a la gente viva cuando piensa que debería quitarse la vida. Doctor, pero cuando dice, entonces, ¿cuántas clases de depresiones existen? Porque dice usted, cuando tiene una depresión clínica. Cuando hablamos de depresión clínica, la estamos separando de lo que llamamos tristeza, ¿no? Ok, Te hago un ejemplo. Por ejemplo, el duelo. sí, Se te muere alguien, te sientes sí, triste y cuando estás en duelo, parece mucho a la depresión, pero no es depresión. ok, ¿Por qué? Porque el duelo es un proceso psicológico y biológico que te ayuda a adaptarte a la pérdida, ¿no? claro. Que es natural. Ujú. Ahora, si tú tienes depresión o historia de depresión y pierdes a alguien, entonces estás más a riesgo de tener ideas suicidas, porque tienes dos problemas ahora. Tienes un problema de depresión y tienes un problema de duelo. Entonces hay que aprender a reconocerlos y separarlos, ¿verdad? Es donde viene la experiencia y la práctica psiquiátrica, ¿no? En cuanto a saber discernir, digamos, ¿no? Cuáles son uno o el otro. Doctor, pero vuelvo a caer en lo mismo. Una persona que tiene depresión, que sufre de depresión e incluso toma pastillas para poder bajar su depresión y su ansiedad. Toda la persona que tiene depresión puede llegar a sufrir o a tener ideas de suicidio. Sí, o sea, cualquier persona que tiene depresión tiene riesgo de suicidio. No quiere decir que tengan la idea que lo estén planeando, Sí, pero siempre tenemos que considerar, si queremos prevenir, identificar a aquellos que tienen el riesgo. Entonces, la gente con depresión es un riesgo, ¿verdad? ujú, La gente con ansiedad y depresión junta es otro riesgo. ujú, La gente que tiene enfermedad bipolar y depresión y ansiedad es otro riesgo. Entonces vas acomodando los riesgos para darte cuenta cuáles son los riesgos que existen, ¿no? Estos son riesgos puramente basados en enfermedad, pero hay riesgos psicológicos y hay riesgos sociales, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar, por ejemplo, en los jóvenes, ¿no? El acoso en la escuela, el claro. bullying famoso, ¿no? Ujú, Entonces, eso crea un problema para el niño. Entonces, un niño que tiene depresión y se le está acosando en la escuela, está a más riesgo de suicidio. Ahora, si ese niño, aparte de estar acosado, también usa drogas, más riesgo de suicidio.
si ese niño, aparte de estar acosado, tener depresión, usar drogas, tiene problemas en la casa porque los padres están peleando, más riesgo de suicidio. Entonces tú vas agregando los riesgos que vas identificando para estar pendiente y poder darle al niño opciones, ¿no? O sea, yo sé que tienes problemas de acoso en la escuela, yo sé que estás deprimido, yo sé que hay problemas en tu casa, sé que has estado experimentando con drogas. Vamos buscando, digamos, tratamiento, medicamentos para la depresión, terapia para las drogas, terapia para los problemas familiares, para reducir el riesgo. Entonces, el tratamiento de los problemas biológicos, psicológicos y sociales a largo plazo reducen el riesgo de suicidio, ¿no? Doctor, hemos hablado de las redes sociales. En los 90 no había. 80 pues tampoco, no, obviamente. ¿Usted cree que el mal uso de las redes sociales puede llevar a un joven al suicidio? No, por supuesto, hay muchos ejemplos. Sí. Algunos muy publicados de jóvenes que se han suicidado por la manera que se les ha tratado en las redes sociales. Hay jóvenes que se han suicidado en las redes sociales. Entonces, tenemos que estar al pendiente de la gente vulnerable de nuevo. El problema en las redes sociales es que abre la puerta socialmente a gente y muchachos que a lo mejor no están preparados para el desgaste social, ¿no? La interacción social. Entonces, ellos perciben la red social como su medio ambiente de soporte, ¿no? Entonces, si tú pierdes el soporte que te piensas o irracionalmente pensabas estaba dando un soporte social y lo pierdes de repente, es otra pérdida. Entonces, pérdida es otro riesgo de suicidio. Cuando perdemos algo valioso, ¿no? Bueno, yo quisiera dirigirme pues, a todo nuestro auditorio, ¿no? De este podcast. Perdón, doctor, pero yo también ando Sí, lo oigo. un poco malo de mi garganta. Pues que no perdamos a nuestros hijos y que estemos más pendientes de las redes sociales, qué es lo que miran, dónde se meten, con quién andan, con quién platican, cuáles son sus amigos que tienen dentro de las redes sociales, porque como lo acaban de oír, el doctor acaba de, ahora sí que decirlo exactamente, que las redes sociales también nos puede llevar a un suicidio y más a los jóvenes, pues también a los adultos, ¿no, doctor? Sí, pero mira, Guadalfo, es importante que la gente entienda que el mayor enemigo del suicidio es la comunicación. Es la comunicación. O sea, tenemos que estar comunicados. Lo que sucede es que no estamos al pendiente de los hijos, no platicamos con ellos, no los escuchamos. O si ellos hacen de alguna manera buscan una comunicación con uno está muy ocupado. Sí. Después. Entonces, uno tiene que escuchar, no nada más oír lo que están diciendo. Hay que escuchar lo que está diciendo. ¿Qué me está tratando de decir? ¿Verdad? Porque lo que sucede es, sobre todo en el adolescente, la naturaleza del adolescente es separación. O sea, el adolescente se enoja contigo porque está practicando separándose de ti. Exacto. ¿Por qué? Porque naturalmente ellos tienen que vivir su vida propia. Claro. Y es mucho más fácil separarte enojado que separarte triste, ¿no? Exactamente. ¿Okay? Entonces, ellos van a discutir contigo muy seguido. La mayoría de los padres están bien intencionados en la salud de sus hijos. Quieren lo mejor para sus hijos. Claro. Estamos dejando de fuera padres que son abusivos o padres que abusan a sus hijos físicamente, sexualmente, lo que tú quieras. O problemas de violencia doméstica, ese tipo de cosas. Pues en la familia promedio, mi experiencia, con más de 30 años haciendo esto, es que la mayoría de los padres no tienen nada que ver con el suicidio de sus hijos. Okay. Y es muy importante reconocer eso, porque ellos sienten que sí. O sea, yo he tenido pacientes que se han suicidado, jóvenes que se han suicidado y tengo que trabajar con los padres en el proceso después de un suicidio. Y es catastrófico para un padre perder a un hijo. Claro. Normalmente. Es 1000 veces más catastrófico perder a un hijo por suicidio. Exactamente. Doctor, para terminar, ¿cómo podemos evitar el suicidio en los jóvenes? Primero que nada, como decía antes, identificar la gente a riesgo. Y eso es una responsabilidad de los padres, de la escuela, de los amigos. Entonces,
hay que escuchar, hay que ver si el muchacho se está aislando, si el muchacho está deprimido, si el muchacho tiene problemas de drogas, si el muchacho se aísla cuando tiene problemas en la escuela o con los amigos, si está pasando mucho tiempo en las redes sociales y lo vemos más irritable. O sea, hay que estar al pendiente, hay que saber lo que están haciendo nuestros hijos, ¿verdad? Hasta cierto punto requiere un grupo de gente que esté al pendiente. ¿Okay? Los muchachos siempre se van a comunicar contigo si sabes cómo comunicarte con ellos. Doctor, su cámara es para usted. Bueno, primero que nada, gracias por estar con nosotros. Número 2, recordar que el suicidio es uno de los problemas más serios que tenemos en los jóvenes. Causa número 2 de muerte en los jóvenes de 10 a 24 años. Y también es importante que escuchen a sus hijos. No nada más oigan lo que están diciendo. Siéntense, pasen tiempo de calidad con ellos. Y eso les puede ayudar a que ellos tengan una vida más saludable y con mejor adaptación, ¿no? Entonces, vamos a estar de nuevo con ustedes pronto. Vamos a tener otros podcasts, vamos a hablar un poquito de otros problemas por venir. Y de nuevo, muchas gracias. Suscríbanse con nosotros, mándenos sus preguntas y estamos con ustedes. Gracias. www.solotumx. Para que usted esté más cerca del doctor, usted puede mandar cualquier pregunta y lo podemos hacer programa. Aquí en este podcast que es Solo Tú, con el doctor Lauro Amezcua Patiño. Muchas gracias y aquí nos vemos en el próximo. Mi trabajo como psiquiatra es cómo guiar a la persona en una entrevista para yo comunicarme y que se comunique conmigo lo que me quieren decir. Como te decía Juan Adolfo, es importante reconocer que las redes sociales se han convertido en una fuente de ansiedad. Cuando un paciente viene con depresión, realmente lo que me está diciendo es: estoy sufriendo a tal punto que me siento mal conmigo mismo, siento que no valgo, mi vida no tiene ninguna esperanza.